este video vamos a conectar la suma de Riemann con la integral definida y cómo anotamos o cómo escribimos la suma de Riemann desde el lado derecho o desde el lado izquierdo con notación de sigma. No creo que nos dé tiempo de hacer estos videos en estos problemas en este video, entonces si no los dejamos para el siguiente video. Bueno, entonces supongamos que tenemos una función. Aquí está la función, digamos, una función así, cualquier función. O, bueno, como sea, una función. De hecho, la voy a hacer más así. Digamos esta función. Así para que queden claros los rectángulos. Vamos a poner una con suma de Riemann del lado derecho y otra con suma de Riemann del lado izquierdo. Entonces, primero, para cualquier rectángulo, no importa si estamos hablando de suma de Riemann derecha o suma de Riemann izquierda, entonces, para cualquiera de los dos, el área bajo la curva, digamos de aquí hasta acá, esta área bajo la curva, se expresa como la integral desde, digamos, A hasta B de la función que es f de x por dx. Dx es el ancho y f de x es la altura de, digamos, de pues como rectángulo grande o ponerlo como en rectángulos chiquitos que estamos tomando. Bueno, esto va a ser igual y ahora vamos a ver la notación de sigma para la sumatoria. Entonces, empecemos con, bueno, en general, tenemos así rectángulos. Entonces, la altura del rectángulo es f de x, esto por delta x. Esto para el primer rectángulo, más lo mismo, f de x por delta x para el siguiente, y así. Ahora las x van a ir cambiando, porque es f de x sub 1, f de x sub 2, y así, etc. Entonces, bueno, esto va a ser igual a la sumatoria de esto, entonces por eso ponemos notación sigma de f de x de x. Ahora, aquí generalmente le ponemos f de x sub i, porque aquí vamos a poner desde dónde hasta dónde va nuestra i. Desde dónde hasta dónde. Ahora, esto, específicamente esta parte, no tiene que ver con a y b, no, tiene que ver con los intervalos que estamos poniendo, en cuántos intervalos lo estamos dividiendo, o sea, si lo estamos dividiendo en 4 rectángulos, en 13 rectángulos, etc. Entonces, bueno, sería desde i igual a 1 hasta i igual a n, si queremos n subintervalos, lo que sea. Okay. Bueno, vamos a empezar. Esta es más o menos la idea como macro. Ahora lo vamos a hacer específicamente para suma de Riemann derecha e izquierda y va a quedar más claro cómo se encaja esto. Entonces, para suma de Riemann del lado derecho, entonces digamos desde aquí, desde A hasta B. Aquí tenemos el primer rectángulo, va a ser, bueno, el rectángulo de hasta la derecha va a ser este, o sea, como suma de Riemann derecha, lo que define la altura del rectángulo va a ser el punto de a la derecha, o sea, aquí va a ser este punto. Aquí, por ejemplo, no va a ser f de A, no, va a ser f de, digamos, si el intervalo mide, bueno, si el ancho de cada rectángulo mide 1, entonces vamos a ir desde A hasta A más 1, y esto es lo que define la altura de este rectángulo. Entonces, así están. Entonces, digamos así. El siguiente va a ser pues desde el lado de la derecha. Así. Y así. Así. Entonces aquí lo dividimos en 5 rectángulos. Ok. Tenemos 5 subintervalos. Ok. Entonces, ¿cuál sería el área aproximada? Sería delta x, porque delta x es el ancho, delta x es lo que mide cada uno, que delta x, pues si queremos saber cuánto es, va a ser b menos a entre
el número de rectángulos que tengamos. En este caso yo lo dividí en 5, entonces va a ser entre 5 y esto va a ser nuestro delta x. Pero no nos preocupemos por eso ahorita, nada más sepamos que esta distancia es delta x. Entonces la altura de este va a ser delta x, va a ser el área de cada rectángulo va a ser delta x por f de x. De hecho voy a borrar esto para así tener espacio. Okay. Entonces es es el área de este rectángulo más el área de este más el área de este, y cada uno es delta x por f de x. Entonces es la sumatoria de f de x, pero de f de x sub. Aquí va a ser de esta x1, x2, tomando los puntos de la derecha, que es este y este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Es de x sub 1. Entonces es f de x sub 1 delta x más f de x sub 2 delta x. Y así. Entonces es la sumatoria de f sub x, de f de x sub i delta x desde i igual a 1, ahí estamos empezando aquí, hasta tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Entonces hasta, si dije, yo lo quiero dividir en n rectángulos, en n subintervalos, o sea, aquí n es igual a 5. Entonces vamos desde i igual a 1 hasta n. Esta es la suma de Riemann con notación de sigma. Es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i delta x. Ahora, cuando nos estamos aproximando así a la suma de Riemann desde el lado, del lado derecho, suma de Riemann derecha, para aproximarnos es cuando tenemos muchísimos rectángulos, o sea, cuando nuestro delta x tiende a 0. Y nuestro delta x tiende a 0 cuando tenemos muchos rectángulos, o sea, cuando nuestra n tiende a infinito. Entonces, la suma de Riemann es del lado derecho, es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i delta x. Okay. Ahora, hay otra forma de poner esta, que es si en lugar de que digamos i va a ser aquí, entonces vamos a poner, aquí, igual sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria. Aquí lo vamos a hacer con 5 rectángulos, pero pues es lo mismo aquí. De f de x, y ahorita vemos esto y ahorita vemos esto. Entonces, la otra forma es que en lugar de que aquí empecemos con, aquí nuestra i fue i, aquí la i es igual a 1, i es igual a 2, i es igual a, ahí se me fue, 1, 2, esta es i igual a 3, i igual a 4, i igual a 4, i igual a 5. Entonces, en lugar de tenerlas así, vamos a tomar entonces ahora este punto y vamos a decir que este es i. Entonces, si esta es i, entonces aquí va a ser i igual a 1. Luego, esto fue para este primer rectángulo. Para el siguiente rectángulo vamos a tomar esta, que es i igual, perdón, aquí decimos i igual a, vamos a decir que este es i igual a 0. I igual a 0, pues porque esta fue i igual a 1. Entonces aquí seguimos igual. I igual a 0, i igual a 1. I igual a 0, igual a 1. Luego la siguiente es i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4. Entonces, para el primer rectángulo, i es igual a 0. Para el segundo rectángulo, i es igual a 1. Para el tercer rectángulo, i es igual a 2. Para el cuarto rectángulo, i es igual a 3. Y para el quinto rectángulo, i es igual a 4. Entonces, aquí vamos a poner, nosotros queremos x sub 1. Nuestra x sub 1 es exactamente este punto. Entonces, como lo hacemos con notación de i, pongamos x sub 1. Va a ser entonces
la sumatoria, aquí es la sumatoria, desde i igual a 0, porque queremos empezar aquí, entonces desde i igual a 0, igual a 0, hasta va a ser n menos 1, aquí fue 5, aquí es 4, entonces es de n menos 1. Es de n menos 1, y aquí queremos que el primer término, o sea, el primer término es cuando i es igual a 0, queremos que el primer término nos dé f de x sub 1, entonces aquí ponemos f de x sub i más 1, porque entonces el primer término va a ser f de x sub 0 más 1, 1. El siguiente término va a ser cuando i vale 2, esto va a ser f de x sub 1 más 1, 2, y así. Entonces, al final de cuentas vamos a tener f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub 4 más f de x sub 5, todo esto cada uno por delta x. El último, que es f de x sub 5, es cuando aquí, cuando i vale n menos 1, porque aquí va a ser n menos 1 más 1 es n, entonces va a ser f de x sub 5. Entonces, esas son las dos formas de poner una suma de Riemann en connotación de sigma. Una es el límite cuando n tiende a infinito de i sub 1, desde i sub 1 hasta n, de la sumatoria de f de x sub i delta x. O la otra es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x sub i más 1 delta x. En los siguientes videos vamos a hacer ejemplos y no lo vamos a hacer cuando n tiene infinito. Entonces aquí vamos a decir desde i igual a tal hasta n igual a 8 o así, etc. Ok, la siguiente es ahora para una suma de Riemann del lado izquierdo. Entonces aquí otra vez. Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces ahora la altura de los rectángulos va a ser el punto del lado de la izquierda. Entonces aquí lo que define esta va a ser, bueno, digamos que no empieza exactamente en 0, digamos que la función es así. Entonces los rectángulos serían así y así. El siguiente es acá y acá. Bueno, aquí ya no me quedó mucho espacio para hacer 4, pero bueno, aquí está la idea. Aquí está la idea. Para hacer 5. Digamos que cada quien tiene el mismo ancho. Pero aquí está la idea de que la altura del rectángulo es f de x, donde x es el punto de la izquierda del rectángulo. Entonces, aquí nuestra x sub 1, esta va a ser x sub 1, esta va a ser x sub 2, esta va a ser x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Entonces, igual tenemos 5 subintervalos, cada x define pues la altura de cada rectángulo, bueno, f de cada una de estas x, pero aquí x sub 1, o sea, nuestra primera altura, o sea, la altura del primer rectángulo va a ser f de x sub 1 siendo esta, digamos siendo a. Aquí f de x sub 1 era cuando nuestra x sub 1 era a más delta x. Entonces son distintas. Aquí la que cambiamos fue nuestra definición de x sub 1. Dentro de una suma de Riemann lo que cambiamos para la notación fue i. Aquí, para cambiar de suma de Riemann, que si derecha o izquierda, aquí estamos cambiando la notación de x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, ok, ahora, ¿cómo ponemos en notación de sigma la sumatoria de las áreas de estos rectángulos? Sería el área de este rectángulo va a ser f de x sub 1 por delta x más f de x sub 2 por delta x más f de x sub 3 por delta x, etc. Entonces es la sumatoria entonces tenemos la sumatoria
tenemos la sumatoria desde, digamos, i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x sub i. De hecho, creo que para no confundirnos, mejor vamos a dejarlas, sí, aquí más o menos iguales. Aquí tenemos f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, bueno, x sub 1, x sub 2, x, ¿dónde está? 1, 2, 1, 2, 3, aquí se me pasó, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Vamos a dejarlas aquí igual, o sea, esta va a ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, esta va a ser x sub 5 y esta va a ser x sub 0. Ahora, aquí la x sub 5 no la vamos a utilizar porque la altura de este rectángulo está definida por f de x sub 4. Entonces vamos a dejarlo así y entonces la sumatoria de cada rectángulo va a ser f de x sub, la sumatoria de las áreas va a ser f de x sub 0 delta x más f de x sub 1 delta x más f de x sub 2 delta x más f de x sub 3 delta x más f de x sub 4 delta x y hasta aquí, porque esta es el área de este último rectángulo. Aquí la x sub 5 no nos sirvió de nada, pero es para hacer la analogía, lo cambiamos así para que sea más fácil. Entonces vamos a quedarnos con esta. Las x no cambian, lo que va a cambiar es la y. Bueno, ok, entonces así empezamos. Entonces aquí queremos la sumatoria desde x sub 0, o sea, bueno, desde f de x sub 0 hasta f de x sub 4. Entonces, si nuestra y empieza siendo y igual a 0, podemos poner f, o sea, la sumatoria desde f de x sub 0, empezaremos con la primera y terminamos con f de x sub n menos 1. Dijimos n es igual a 5. N es igual a 5, entonces terminamos con f de x sub 4, que es la que tenemos acá, y todo esto por delta x. Así. Entonces, para suma de Riemann, cuando tenemos infinitos rectángulos, va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Ok, ahora la siguiente es, si tenemos nuestra y que empiece con 1, en lugar de empezar con i igual a 0, queremos empezar con i igual a 1, entonces vamos a tener, bueno, aquí el límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 1, ahorita vemos esto, de f de x sub algo por delta x. Aquí, o sea, tenemos i igual a 1 y todos estos son x sub alguna cosa de i y queremos que nuestro primer término vaya a ser delta x por f de x sub 0. Entonces va a ser delta x por f de x sub i menos 1, porque entonces cuando i valga 1 vamos a tener f de x sub 0 por delta x. Cuando i vale 2 vamos a tener f de x sub 2 menos 1, o sea, f de x sub 1. Cuando x vale 3, o sea, en nuestro tercer término, va a ser f de x sub 2 delta x. Entonces, vamos a terminar en f de x sub 4. F de x sub 4, pero ahora va a ser cuando nuestra y valga 5, o sea, cuando valga n, porque el último término va a ser entonces f de x sub 5 menos 1 por delta x, va a ser f de x sub 4 delta x. Entonces, la sumatoria de Riemann desde el lado izquierdo se escribe como la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x sub i delta x, o la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos 1 delta x. Entonces, hay dos formas de escribir cada una de las sumas de Riemann. Bueno, nos falta ver otra que es la del punto medio, pero esta ya la vemos en otro video. Aquí, para hacerlo más tradicional, generalmente se escribe la suma de Riemann del lado derecho utilizando esta primera notación. O sea, cuando tenemos desde i igual a 1 hasta n
de f de x sub i delta x. Y la del lado izquierdo generalmente se escribe empezando con i igual a 0, y entonces es desde i igual a 0 hasta n-1 de f de x sub i delta x. O sea, como las escribimos tradicionalmente, es cuando tenemos la sumatoria de f de x sub i. Para tener f de x sub i, para suma de Riemann del lado izquierdo, es poniendo i igual a 0, porque nuestro primer término es x sub 0. Y para la suma de Riemann del lado derecho, para tener f de x sub i, entonces es cuando nuestra i empieza siendo 1, porque nuestro primer término es f de x sub 1 por delta x. Entonces ya en los siguientes videos vamos a encajar la integral definida y como si tenemos una integral, cómo la podemos escribir en notación de sigma, y cuando tenemos notación de sigma, cómo la ponemos en la integral. Pero bueno, en este video era importante cómo pasamos como de la gráfica a escribir la suma de Riemann con notación de sigma y ver que cada suma de Riemann, ya sea derecha o izquierda, tiene dos formas de escribirse. Las comunes, o las que más comúnmente vemos escrita, es cuando tenemos el sumando f de x sub i delta x. Para esto, la sumatoria de Riemann derecha va a ir desde i igual a 1 hasta n, y la sumatoria del lado izquierdo va a ir desde i igual a 0 hasta n-1. En la del punto medio también es como la del lado izquierdo, o sea, convencionalmente también se pone desde, o tradicionalmente se pone desde i igual a 0 hasta n-1, pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente video.